Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, que hace referencia al proceso de investigación aplicada. Dentro de eso, dentro de la temática, es la elección del tema de investigación, observación de fenómenos contables, situaciones problemáticas, formulación de problemática, el problema de investigación, formulación de objetivos y justificación de la investigación aplicada. Dentro de esto, podemos indicar eh, que hemos visto el anterior tema, ya lo que son los métodos, el enfoque metodológico, los métodos, las técnicas, las herramientas metodológicas para poder realizar una investigación. Dentro de esto hemos también hablado de lo que son las etapas del proceso de investigación científica, ¿no es verdad? Y dentro de eso decimos que la primera etapa es la elección del tema a través de una idea de investigación. Dentro de esto, jóvenes, de toda esta investigación científica que se va a traducir, que va enfocado al tema de elaborar proyectos, indicamos que se han realizado algunas investigaciones dentro de estos datos estadísticos y hay una pregunta, decimos, ¿por qué no terminan sus proyectos los estudiantes? Y una gran mayoría en realidad no terminan porque no saben cómo empezar, eh, no encuentran un tema para poder investigar. Entonces, es la parte tal vez donde tenemos que el día de hoy vamos a ir enfocando esta parte de la elección del tema. La segunda etapa también vamos a ver lo que es el problema de la investigación a través de lo que es la formulación del problema, los factores, causas y efectos, la justificación del problema. Y en función de eso vamos a determinar lo que son los objetivos, tanto específicos como generales. O primeramente general y específico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Después vamos a delimitar el tema en función de los recursos, alcances o límites o algunos aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Posteriormente, seguramente en otro tema veremos el marco teórico, donde están las variables, la hipótesis, el marco conceptual, la exposición. La metodología, procesos de datos, obtención de datos, diseño muestral y finalmente el reporte técnico, ¿no es verdad? O vale decir el proyecto o el tema de investigación aplicada. Dentro de esto está lo que es la codificación, la tabulación, análisis de los datos en la metodología, ¿no es verdad? En función de las herramientas que utilizamos. Pero este es un aspecto general de lo que son las etapas del proceso de investigación aplicada. Lo más importante, jóvenes, ver el tema que hemos ido trabajando y hemos ido aportando con algunas metodologías, ¿no es verdad? En la siguiente pantalla podemos ver que para elegir el tema, los interesados o los estudiantes no podemos elegir lo que son los temas, porque los criterios de evaluación del tema, del personal, los criterios de evaluación personal del tema no delimitamos el tema con discriminantes o tablas de ponderación. Desconocen los tipos de investigación, o sea, métodos, enfoques de investigación. No saben cómo evaluar el tema elegido. Entonces, la propuesta que estamos queriendo dar con este pequeño, con esta pequeña explicación es incorporar ideas y otras para la rápida, correcta y eficaz elección del tema de investigación para los proyectos, ¿no? Pero para esto necesitamos requisitos, jóvenes. Necesitamos requisitos, por ejemplo, para poder hacer el tema el tema de investigación, necesitamos bases teóricas sólidas en la especialidad, va a decir el tema contable. Tenemos que tener conocimiento del tema que será motivo de trabajo, a conocimientos generales y específicos en la metodología científica que hemos visto en el tema número uno. La capacidad de análisis y síntesis también es importante. La capacidad de expresión escrita a través de normas APA o lo que está en el, o otra norma, diseño de un plan de proyecto de investigación y lo que son recursos para llevar a cabo el proyecto. Esos son requisitos que ustedes deben cumplir antes de hacer un proyecto. Y más que todo, dentro de estos requisitos, tal vez yo lo adicionaría un punto más, que es el tema de decisión.
decisión de iniciar a investigar. Eso sería el otro punto que lo colocaría. Dentro de esto, decimos que para elegir el tema de investigación, eh, uno que el investigador tiene que priorizar el tema, ¿no? El elemento importante para todo comienzo de investigación. Las investigaciones se originan en ideas o temas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes, ¿no es verdad? Pero dentro de esto hemos ido clasificando, si se quiere, uno en función al enfoque del profesional. Cuando elegimos un tema, tenemos que darle un enfoque profesional al área que estamos trabajando. Eh, es diferente tener un tema desde el enfoque de la psicología, es diferente tener un enfoque desde el área de, si se quiere, el derecho legal. Entonces, el enfoque contable también es diferente, ¿no es verdad? Tiene que tener también su importancia social el tema. Otra forma tal vez de poder ver el tema de investigación es percibiendo la realidad. Ustedes pueden percibir la realidad en el ámbito contable, tal vez la distribución de recursos escasos que hace el Estado, entonces para que puedan llegar a temas productivos de las comunidades, entonces un tema de percepción, y eso lo vamos a ver a través de lo que tendremos que verlo otra vez visitando lo que es la Secretaría de Producción del municipio de Villasones, ¿verdad? De un municipio. Y la revisión bibliográfica nos ayuda también a poder ver qué es lo que hemos llevado en toda nuestra carrera, en los 3 años de la carrera, y empezar a ver el tema de temáticas, ¿no? Dentro de las temáticas, eh, vamos viendo a qué se dedica la carrera, qué área me gusta de la carrera, voy sacando un tema genérico, un tema específico, y voy especificando el tema y pueden hacer lo que es un tema, ¿no es verdad? Es proyecto o tema de investigación. Finalmente, si también tengo la oportunidad de revisar proyectos de grado anteriores que se han presentado ya, tengo entendido que ya están arriba de los 50 a nivel institucional y a nivel de nacional. Hay bastante material ya de proyectos presentados y defendidos en el tribunal. Entonces pueden revisar mediante el internet o visitando otro instituto que sea de contabilidad o dentro de lo que es dirección académica para revisar los proyectos que ya han defendido y hasta ya han sido aprobados. Entonces eso les va a permitir tal vez un tema que les vaya agradando, un proyecto que conozcan o puedan adaptarlo o hacer una investigación con otro enfoque, con otro tiempo, con otro alcance, ¿no es verdad? También podemos ver el tema de la revisión de programas académicos y la anterior para poder especificar. Y finalmente, si no encuentro un tema, tendría que ir a ver a un contador o uno con experiencia que haya salido, no importa que sea docente, no importa si es primo, tío que trabaja en el sector, en el área contable, una sugerencia de un tema de investigación, es verdad que se puede ir tocando. Por ejemplo, en el tema de algún proyecto que hemos ido viendo, algunas veces mencionamos la norma contable 3, sus variaciones, es un tema interesante de investigación y aplicación en alguna institución, ¿es verdad? La aplicación de las UFBs, los IPCs, entonces un poco especificando esa área, ¿no? Entonces, jóvenes, como van viendo, hay varias formas de obtener un tema, pero los más importantes que hemos ido viendo un poco es el tema de darle un enfoque al tema. Como les decía, dentro de los enfoques, por ejemplo, tenemos un tema, la mosca. Entonces decimos, desde el punto de vista comunicacional, el tema será, ¿qué tema va a ser? Es un enfoque de comunicación. Decimos, acciones comunicativas tiene la mosca con relacionarse con otros insectos. Acciones comunicativas que tiene la mosca con relacionarse con otros insectos. Van viendo, el tema va enfocado al tema comunicacional de insectos, ¿no es verdad? Este otro enfoque, desde un enfoque psicológico, el tema la mosca.
¿Cuál sería? Decimos la influencia de la presencia de la mosca en el comportamiento de las personas que trabajan bajo el sistema de presión, bajo presión, ¿verdad? ¿Van viendo? El tema psicológico estamos viendo ya, de la persona que trabaja con la presencia de moscas, o sea, es otro tema, ¿no? Pero este tema tal vez irá a un tema de una carrera de psicología, ¿no es verdad? Pero el tema sigue siendo la mosca, ¿verdad? El objeto. Dentro de esto también desde el punto del enfoque jurídico, el tema tal vez sería normas legales para la prohibición de la mosca en lugares de expendio de comidas. ¿Van viendo? Ya estamos viendo normas legales para que prohíban la mosca en lugares de expendio de mosca. Van viendo, los enfoques son totalmente diferentes. Comunicacional, ya está, y podríamos hacer tal vez un tema contable, ¿no? Contabilización, contar cuántas moscas eh, registran, pero un enfoque ya más contable, ¿no es verdad? Pero y a partir de esta delimitación surge el título de investigación. Va a haber un método, viendo no solamente un tema que sea, como les digo, eh, del área, sino puede ser un tema jurídico que lo puedes convertir en contable, psicológico. Ya van viendo ustedes para poder obtener un tema para proyectar. Porque lo que hemos indicado dentro de proyectos es darles una solución inteligente a un problema, ¿verdad? Entonces, desde el enfoque tenemos que darle una solución a un problema, pero desde la parte técnica contable, ¿no? Otra forma de poder elegir elección de un tema de proyecto de grado, hemos indicado y hemos realizado estos cuadritos donde tenemos 6 columnas, 10 filas, donde hay una primera columna, está el nombre de la materia, donde podemos colocar las materias tal vez que hemos llevado, se sugiere que sean 10, ¿no es verdad? Y si no tenemos 10, las que hayamos pasado, ¿no es verdad? Entonces, para poder elegir un tema y validar el tema, entonces yo voy a, por ejemplo, voy a calificar en el curso. O sea, si he pasado, por ejemplo, contabilidad básica y tengo una baja nota, digamos, aquí, en estos cuadritos vamos a colocar la nota del 5 al 10 con un dígito, no dos dígitos. Por ejemplo, si han tenido 61, por ejemplo, en lo que es el, en contabilidad básica, entonces 6.1 lo colocan, ¿no es verdad? Así sucesivamente, la nota que hayan sacado. Entonces van colocando todas las materias que han cursado y van sacando realmente la nota que han sacado. Eso un poco va a poder determinar si hemos adquirido conocimiento tanto empírico o científico y que están traducidos en notas, ¿no es verdad? Para poder ser una variable de evaluación, si se quiere. 2, la columna 2 está el agrado por materia. Por ejemplo, he pasado legislación laboral. Voy a evaluar del 5 al 10. Esa materia no me ha gustado porque era muy teórico. Entonces, tal vez el agrado tengo que evaluar, ¿no es verdad? De 5 al 10. Entonces decimos, eh, no me ha gustado, entonces lo colocaré 5, ¿no? Muy teórico. Tal vez dirán algunos informática contable. 10, porque ha sido muy práctico y me agrada la materia, me gusta la tecnología, entonces un 10 aquí, ¿no es verdad? Entonces aquí hay una variable donde te dice o contabilidad o otra administración. Tienen que ver y evaluar las materias eh, en función al agrado. Si les ha agradado o no la materia, porque si vas a hacer un tema de investigación, tiene que agradarte. Si no te agrada, entonces lo vas a hacer a la fuerza, ¿no es verdad? Entonces, imagínate que
hay materias, por ejemplo, que hayas sacado muy buena nota, pero que no te agrade, ¿de verdad? Entonces, otra variable que tenemos que ir midiendo. La tercera columna es, por ejemplo, el tema de las facilidades de realizar. Por ejemplo, algunos captan excelente la parte informática y tienen una facilidad de realizar que a veces asustan. Tienen, es como para parar, desconocen mucho más, investigan y van metiéndose en la parte informática. Lo mismo en la parte contable, son capaces de hacer, o mate financiera, me gustan los bancos. Entonces, tienen esa facilidad de hacer, pero hay otros que no les gustan las matemáticas, les gusta la teoría, entonces no tienen facilidad de hacer. Entonces, si no tienen facilidad de hacer, 5. Pero si tienen facilidad de hacer, entonces lo colocan aquí 10, ¿no es verdad? Otro, otra variable que tenemos es el acceso a la información. Dentro del acceso a la información, podemos tener un tema, una materia que me gusta, por ejemplo, mate financiera. Entonces, pero, y justo mi hermano trabaja en el banco. Entonces tengo posibilidad de acceder a la información porque mi hermano me lo va a dar, ¿no es verdad? O si no, me gusta mate financiera, tengo aquí bien ponderado todo eso, pero no conozco a nadie en el banco, entonces eso tienen que ir evaluando entre 5 y 10 si tienen acceso a la información o no tienen acceso. Si no tienen acceso, 5. Si tienen total acceso o moderadamente, 9 10 lo colocarán, ¿es verdad? Y finalmente, tienen que ir viendo la última columna que es la experiencia en la materia. Experiencia en la materia un poco se da cuando, más que todo, aplican alguna materia dentro de lo que es la práctica laboral, tal vez, y, o si no, en la actividad cotidiana que van viendo, cada uno tiene, es particular, si ya sabe aplicar o tiene experiencia en algún área de mate financiera, informática, contabilidad, o otra área que corresponda, lo van colocando aquí. Si tienen experiencia, 10. Si no tienen experiencia, 5. Ustedes van evaluando un intermedio, ¿no es verdad? Pero al final tenemos la última columna, que es el promedio, y decimos dentro de esto, a ver, voy a hacerme, a ver, ¿qué se llama? Tengo aquí, parece un marcadorcito saltador. Ah, no es muy grande. Entonces, este promedio lo que me va a dar es de toda la suma de 1, 2, 3, 4, 5, de las 5 variables, lo voy a sumar las 5 y lo voy a dividir entre 5. Entonces voy a sacar el promedio de esto. Y dentro de esto, haciendo de todas las materias, ¿no es verdad? Vamos a subrayar las que tengan mejores promedios. Vayan subrayando 3 de los mejores promedios. Y van a poder observar que su proyecto de investigación o tema de investigación tiene que estar enfocado en esos 3 materias que están, que tienen buen promedio, ¿no? Entonces, esto nos permite elegir el tema de un proyecto. O con la combinación de los 3, ya un poco van a saber la capacidad o la evaluación del tema que van a realizar, ¿no es verdad? Es una evaluación consciente que tienen que ir haciendo y en muchos casos, como es un método de elegir un tema, aplicándolo, van a ir viendo que se va a ir, van a ir eligiendo un tema. Bueno, jóvenes, otro aspecto, decimos que para poder elegir un tema, otro método, ¿no? Otro método, ya nos olvidamos del anterior. Yo, yo quiero elegir un tema. eh, Primero lo que tengo que hacer es ver temas globales que están pasando en la vida. Temas globales, no importa que sean de derecho, de salud o cualquier cosa. Por ejemplo, digo tema uno, información sobre el COVID, de moda. Dos, ideas que cambiaron en el mundo. Es la democracia. ¿Cómo está la democracia en Rusia? Cuatro, la convivencia.
la interculturalidad en Bolivia o en Perú, cuidado de la naturaleza, ¿es verdad? Los bosques, cómo están, los derechos humanos, cómo están avanzando, retrocediendo, cómo está el tema de derechos humanos en Bolivia, el tema de la justicia, ciudadanía global, temas grandes, ¿no es verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es temas globales colocar en una hojita. Entonces, ustedes colocarán seguramente temas que de actualidad que conozcan, pero van enunciando uno hasta 8 o los que consigan, ¿verdad? En este caso he conseguido 8. Tal vez un poco yo leo mucho el periódico en los 8 temas generales. Temas globales tengo. Ahora, dentro de estos temas globales, tengo que escoger uno. ¿El cuál me sale? Como está de moda el tema del COVID, le meteré el COVID, ¿no? Entonces, estoy escogiendo el tema del COVID. Entonces digo, este tema general del COVID, ahora lo voy a, como estaba grande o macro, ahora lo voy a hacer micro, lo voy a achicar, más chiquito. ¿Por qué? Ese es el segundo paso. De todos los temas generales he escogido uno. De ese tema que he escogido, lo estoy achicando, ¿no es verdad? He seleccionado el tema macro, que era el tema macro COVID-19, ¿no es verdad? Ahora dos, digo, otro pasito es reducir el tema macro. ¿Cómo reduzco? En mi análisis digo, el COVID, por ejemplo, para poder hacer la investigación aplicada, ¿dónde se ha originado el COVID? El COVID se ha originado en Wuhan, en China. Puta, entonces mi investigación tendría que ir a hacer a China, ¿no es verdad? Ese es el tema macro, un tema de investigación muy grande. Entonces, como estoy haciendo mi proyecto, yo tengo que reducir el tema, del tema macro COVID, algo más chiquito. Yo no quiero que vayan a lo que es el tema de China, sino quiero que me vaya a mi cantón o a mi barrio, cómo ha afectado el tema del COVID. También lo he achicado, de COVID-19 en China a mi cantón o a mi barrio, ¿no es verdad? Tres, decimos, ¿qué análisis voy a hacer? ¿Qué enfoque le voy a dar? Porque tal vez en tema de salud dirán un enfoque diferente, ¿no? Vacunas, composiciones, todo eso, pero curados, no curados. Pero en mi área yo quiero hacer un estudio económico. ¿Cómo ha afectado el COVID a la economía? ¿Cómo se activó el tema económico? ¿No es verdad? Entonces, si van viendo, yo ya tengo un tema. Con esta reducción que he hecho de temas generales, aún reducir el tema macro a un cantón o barrio y analizar la problemática, qué cosa voy a analizar la parte económica, digo, mi pregunta, ¿no? Cuando voy eligiendo un tema, siempre tengo que hacerlo en forma, tengo que ver la problemática, ¿no? Analizar la problemática para poder darle solución. Entonces, dentro de en la redacción diré, ¿cómo afectó el COVID-19 en la parte económica del cantón o de la provincia Modesto Miste, o de Villazón, o de la comunidad de Moj, Tambo? ¿Van viendo? Ya tenemos un tema para poder trabajar. Entonces, otro método, jóvenes, para poder trabajar dentro de lo que son los temas para los proyectos de grado, ¿verdad? O un tema de investigación del que estamos llevando el tema 2, ¿no? Bueno, jóvenes, también tenemos que tener criterios de evaluación personal del tema, ¿no? Ya tenemos un tema y tenemos que ir evaluando otro método, ¿no? Que tenemos ya, a veces no estamos seguros de poder continuar con un tema. Entonces, como les hemos indicado, la idea, el tema es la parte primordial. Tenemos el tema y a veces retrocedemos, pero para poder tener criterios de evaluación decimos el nivel de grado de personal del tema sobre 25 cuánto. Actividad del estudio, a ver, de acuerdo a mí, 5. Entre 5 será pues 4 o 5, pero aquí tendrán los parámetros, ¿no? Calificación obtenido en la materia.
Biografía y capacidad de lecturas realizadas, 15. Cantidad de investigaciones y trabajos prácticos, 5. Conexión con el trabajo profesional desempeñado, 5. Relación con la futura especialización deseada, 20. Posibilidad de recibir asesoramiento, 5. Todo la suma de estos nos da 100. Entonces, estos son los parámetros de evaluación. Entonces, si tienes arriba de 61, tu tema está relativamente aprobado. Si tienes 100, por demás, pero si tienes menos de 61, tendrías que pensar en cambiar el tema, ¿no es verdad? Entonces son parámetros similares al anterior, pero es cuando aquí un poco es cuando ya tenemos el tema y vamos evaluando con estos parámetros. Sobre 25, ¿cuánto me he sacado conscientemente? Sobre 5, ¿cuánto? Y voy haciendo hasta llegar a un porcentaje en la suma de estos, ¿no es verdad? Ese es otro método para poder evaluar o criterios de evaluación personal de un tema, ¿no? Y finalmente, hay otro método que hemos ido explicando también en clases, en aula, que es el procedimiento para iniciar una investigación, por ejemplo, de la carrera de administración, que es similar al de nosotros, pero con datos de la parte, de administración. Dentro de esto vamos viendo 5 pasos. Dentro de estos 5 pasos es lo mismo que hemos ido, la misma metodología, pero con otro método. Eh, el primer paso, ver lo que son las carreras, ¿no? Plan de estudios de la carrera. Por ejemplo, en este caso, licenciatura en administración, ¿verdad? Licenciatura en administración. En nuestro caso, contaduría general, ¿verdad? Segundo paso, decimos, eh, aunque de las carreras existe la división por áreas de investigación, la mayor parte de ellas no la tienen. En este caso, valiéndose del plan de estudios, el estudiante dividirá la carrera en las principales áreas de investigación. Entonces, hay áreas, ¿no? Dentro de lo que es la parte contable, por ejemplo, el área de informática, el área tributaria, el área administrativa, gubernamental, el tema de productivo. Entonces voy discriminando. En el caso de administración, por ejemplo, hay dinámica social, finanzas, auditoría administrativa, comercialización, informática, recursos humanos, producción. Pero dentro de estas áreas que yo voy a clasificando, voy a escoger un hito, que es administración general, dice, ¿no? También es el segundo paso. El tercer paso, voy a tomar un tema genérico del área, más chiquito, lo estoy acá, el alcance lo estoy reduciendo más, ¿no? De todos estos, voy a elegir, dice, cuando menos 10 cosas de la parte administración general. Aquí está, ¿no? Administración general, que es mi área. En el tema genérico, proceso administrativo, manual de organización, principios administrativos, comunicación 10 tengo que seleccionar, áreas funcionales, técnicas de administración, historia de administración, psicología administrativa, ética profesional, investigación, diseño de estructura. Pero dentro de estas 10 tengo que escoger una. También lo estoy reduciendo. Voy a escoger técnicas de administración como tema genérico. Dentro de lo que son los temas de técnicas de administración, lo que tengo que hacer es ya sacar un tema específico. Pero el estudiante tiene que elegir, dice, para que se actúen sus gastos y deseos personales o grupo, nuevamente tiene que subdividir en más específicos que le ayuden a reducir el campo de investigación. Entonces, dentro de técnicas de investigación, digo yo, tenemos diagramas, redes, gráficos, manuales, pero yo quiero estudiar, dice, la parte de análisis de puestos. ¿Van viendo? Hemos ido bajando a más chiqui. Ahora, del tema específico, vamos al quinto paso, de lo que es análisis de puestos. Voy a ver el análisis de puestos en una pequeña y mediana empresa. Puedo colocar en el tema industrial, pero a mí me gusta la pequeña y mediana empresa. Habiéndolo ido especificando más el tema, ¿verdad? Y el sexto paso ya, eh, que es la otra parte, digamos, una vez ya teniendo el tema. Tengo el tema, el análisis de puestos en una pequeña y mediana empresa. El sexto paso, tal vez, que también ya
nos especifica un poquito más lo que es la parte del tema. Decimos es el planteamiento del problema o formulación del problema. O sea, después de someter todas las especificaciones anteriores, lo hemos ido deduciendo, el investigador tiene que empezar a plantearse los problemas sobre el tema seleccionado, es decir, temas que merezcan investigarse, ¿no es verdad? Bien. Entonces eso lo vamos a traducir en una pregunta. Podemos hacer varias preguntas. ¿Por qué se utiliza el análisis de puesto en la pequeña y mediana empresa? Ya con el tema. ¿Qué sucede si la organización carece de un análisis de puestos? ¿Quién debe realizar el análisis de puestos? ¿Qué es el análisis de puestos? ¿Qué beneficios aporta la pequeña y mediana empresa para hacer un análisis de puestos? ¿Van viendo? Está con amarillito. Esta sería mi formulación del problema. Tengo el tema, tengo la formulación del problema, jóvenes, hemos hecho un gran avance. ¿Van viendo? Aquí es otra forma de, de poder elegir un tema, ¿no? En función a la currícula. eh, con estos pasitos que hemos ido, ¿no? 5 pasos y un sexto paso que es el tema de formulación del problema, ¿no? Puede ser un diagrama con esto, pero... Y el séptimo paso nos dice el tema de hipótesis, que es para el tema de tesis, pero dentro de lo que es el planteamiento de hipótesis, que un poco va a tesis, decimos, de todos los problemas planteados, habrá algunos o algunos que agraden más al investigador. Pues bien, una vez elegidos los problemas, procederá a revisar el material bibliográfico existente con el fin de tener bases para plantear supuestos que de alguna manera nos expliquen, solucionen o interpreten estos supuestos que se llaman hipótesis. Podemos dar una propuesta de solución a través de los hipótesis. Por ejemplo, dicen, la organización de una institución no puede lograrse sin un análisis de puestos. Una empresa que carece de análisis de puestos no podrá realizar evaluaciones manuales, organigramas, programas de capacitación, ni algún programa se relacione con estos. La seguridad que proporciona la empresa a sus miembros del análisis de puestos es una inversión que redituará en el futuro inmediato. El análisis de puestos es el instrumento que permite delimitar las funciones, los niveles y las obligaciones de los recursos humanos de la pequeña y mediana empresa. Van viendo aquí, ya estamos planteando eh, como les digo, supuestos, tener bases o supuestos de propuestas de solución, si se quiere. En este caso, el de amarillito lo que corresponde, donde el análisis de puestos, que era el tema, es el instrumento que permite delimitar funciones y niveles y obligaciones de recursos humanos de una pequeña y mediana empresa. Están viendo, es otro método para elegir un tema, ¿no? Y el objetivo, cómo lo vamos a, o perdón, la hipótesis, ¿no? La propuesta de solución. El temario tentativo en los procesos de investigación o en las tesis, a través de la metodología, métodos, podemos hacer un, un índice tentativo, si se quiere, ¿no? Entonces, de la hipótesis planteada se selecciona la más adecuada a los requerimientos de investigación, se le llama hipótesis de trabajo, se operacionaliza con variables, ¿no? Dependientes, independientes. Y por ejemplo, un ejemplo aquí, índice, metodología de investigación, técnica de organización, proceso administrativo de recursos humanos, análisis. O sea, ponemos ver el tema del contenido. Eso es un proceso de investigación aplicada o una tesis. Pero en nuestro caso, jóvenes, nosotros ya tenemos un reglamento y tenemos ya un índice en los anexos. ¿Qué es lo que tiene que contener? Un proyecto de grado que va enfocado a este tema de investigación aplicada, que entra en objetivos específicos, generales, justificación, problemática, más para proyectos de grado. Pero un poco, ya estamos un poco adelantándonos, pero lo que quiero llegar es que hasta aquí es el método, ¿verdad? Y finalmente, nuevamente, cada tema que elijamos, no encontramos ningún tema, indicamos hace un momento, tenemos que ver el tema de consultar a expertos del área que nos puedan dar una propuesta de tema, si se quiere, o una idea en qué investigación podemos trabajar, ¿no es verdad? Tienen sus docentes, estamos para poder coadyuvarlos o pueden buscar asesores externos para poder ver algún tema en específico, ¿no? Pero hay que evaluar los temas, hemos dicho, siempre tiene que haber el agrado personal, el interés del público del tema,
tal vez de encuestas, algún método que puedan decir, ¿te gusta esto, esto, esto? ¿Cuál de estos tres? El que más les gusta, ¿no es verdad? Existen diferencias en el conocimiento previo existente, requiere de conocimientos teóricos adicionales, tienen que ver los temas, la evaluación de los temas requeridos, requiere de técnicas o modelos matemáticos, exige encuestas o tabulaciones manuales, o sea, ¿qué enfoque lo van a dar? Cuantitativo, cualitativo, qué método van a colocar, si es cualitativo tendrá que ser inductivo, si es cuantitativo tendrá que ser deductivo, entonces esa parte necesita financiamiento para las encuestas, tabulación de datos o análisis, o sea, tienen que ver esa evaluación también, ¿no? De los temas elegidos. Bueno, jóvenes, una vez ya ampliando lo que es el tema, métodos para poder elegir temas, eh, vamos viendo que el problema, decimos, luego de identificado y precisado el tema, se procede a desarrollar el planteamiento del problema, que consiste en precisar o delimitar el tema. O sea, vamos a precisar más el tema con el planteamiento del problema. Entonces, dentro de esto decimos cuál es el concepto de lo que es el problema. Y decimos, es el paso metodológico del proceso de investigación científica que se ocupa de identificar, plantear y formular un problema a partir de la ocurrencia de un fenómeno que altera seriamente el ambiente físico o situación social y que provoca preocupación o inseguridad importante en la sociedad o en la naturaleza, por lo que se amerita y necesita ser explicado y o solucionado. ¿Verdad? Más abajo nos dice, es una situación o hecho, el problema, que causa malestar o preocupación en la sociedad o la naturaleza. O algo que no estamos de acuerdo todos, ¿no? O sea, no todos los contadores pensamos lo mismo. A mí tal vez algo no me parece que esté, causa preocupación. Entonces, dentro también de esto decimos de donde surge la necesidad de resolverlo. ¿Están viendo? Surge la necesidad de resolverlo de manera plena y de acuerdo a los estándares del saber humano y a la tecnología disponible. Y aquí un poquito vamos viendo el concepto de los proyectos, o de los proyectos más que todo. Decimos, proyectos es la solución inteligente a un problema. Entonces, aquí tenemos que encontrar, delimitar y precisar qué problema, ¿no es verdad? Dentro de esto vamos viendo, mm, hemos visto que hay muchos, es difícil también plantear el tema del problema, pero hay que un poco en la propuesta aplicar formas metodológicas para identificar el problema dentro del tema. Primero, para poder ver el problema, tenemos que recabar información sistemática de ciertos aspectos que nos interesan de un tema. O sea, tenemos el tema, pero ¿cuál es el problema? Tengo que empezar a recabar información, investigar, empezar, ¿no es verdad? Tal vez si el tema me gusta, entonces para profundizar más asistiré a una conferencia, a seminarios sobre el tema. Por ejemplo, en el tema del COVID, en el tema económico, tengo que interiorizarme también de lo que está pasando dentro de lo que es el COVID, ¿no es verdad? Utilizar factores discriminantes dentro de este tema. Analizar las diferencias, escuchen por ahí esta parte, analizar las diferencias que pueden haber entre lo que es actualmente, lo que está actualmente y lo que debería ser, ¿es verdad? En relación a un aspecto interesante del tema. Ahí es donde todos tenemos un criterio de lo que es y cómo debería ser. Todos tenemos una percepción, un enfoque, dentro de un tema, ¿no es verdad? Entonces nos quedamos analizar diferencias entre lo que es y lo que debería ser, ¿no es verdad? Esa diferencia, jóvenes, nos permite un poco especificar el problema científico. Entonces, dentro de eso digo, el problema son características científicas, solo comienza a emerger cuando surge la discrepancia
entre lo que es y lo que debería ser, ¿es verdad? Esa diferencia se traduce en una sensación incómoda, que es cuestionada y por lo mismo no es aceptada. Por lo tanto, se propone un mejoramiento temporal o una corrección parcial o una solución total o permanente, ¿verdad? Entonces, nosotros como economistas eh, vamos especificando algún problema económico, tenemos que darle una solución, ¿es verdad? Entonces dice luego, un problema científico es un cuestionamiento en el estado actual de las cosas, buscando una explicación racional para la discrepancia entre lo que es o fue y lo que debería ser o lo que se espera que sea. Un poco ya estamos viendo el pasado y el futuro, más, ¿no es verdad? Pasado, presente y futuro. Luego esta explicación, si fuera correcta, es o puede convertirse en una solución al problema, ¿verdad? Entonces, un tema de investigación, un proyecto, lo que busca es dar una solución inteligente. Entonces, a través de especificar el problema científico, vamos a poder dar una solución. Ahora decimos, dentro de lo que es el problema, si es más grande la institución, es más grande el problema, el tema está excelente. Pero si el problema es pequeñito y la institución es pequeñita, entonces el problema también tiende a ser pequeñito. Entonces, también hay ese nivel de, de plantear el problema, ¿no? Pero para poder visualizarlo gráficamente, digo, a ver, la norma contable es así, ¿es verdad? Contabilidad a moneda constante, así te tiene que hacer los ajustes. Tiene que tomarse en cuenta seguramente el UFB hasta la gestión tantos, el IPC desde la gestión tantos. Y yo considero que debería ser, sí, ¿están viendo? Hay una diferencia. Esa diferencia hace que, ¿por qué ocurre esta diferencia? Porque es un problema científico. ¿Es verdad? Esa diferencia. Lo que es y lo que debería ser. ¿Es verdad? Entonces, ese es nos permite ver el problema, ¿no? Ahora, según algunos ejemplos, por ejemplo, respecto a lo que es y lo que debería ser, decimos, lo que es según la realidad, decimos, la inundación de los barrios BBB aledaños al río. ¿Van viendo? Lo que debería ser, esos barrios no tendrían que estar en riesgo de inundación. Otro aspecto es lo que es el fracaso de sus exámenes en la mayoría de los bachilleres de los colegios fiscales para el ingreso al instituto. Lo que debería ser, los bachilleres de los colegios fiscales deberían tener la capacidad de aprobar los exámenes de ingreso del instituto. ¿Están viendo? Entonces, en lo que es, decimos, el acrecimiento fenómeno es en una determinada área del ámbito social, refleja lo que ocurre, lo que es, de manera más cruda posible, por ejemplo, ¿no? Pues, trágicos, ¿no? Hay que separarlo, lo que es, mejor, si es un problema muy trágico, mucho mejor, les decía el rato, ¿no? Entonces, habiendo ya verificado con hechos o con la observación aplicando métodos, se dan variados lugares y diversas ocasiones pensamos que no debían haber ocurrido o no está bien lo que ocurra. Esto, por último, en una cuestión moral, por las normas legales en vigencia, por la abundante poca disponibilidad de recursos, es decir, ya vamos a ver lo que debe ser, ¿no es verdad? Con este ejemplito un poco queremos mostrar la diferencia de lo que es, lo que debería ser. Ahora, en aquí, jóvenes, en este otro cuadrito, vamos viendo lo que hace rato les explicaba, por qué existe la diferencia. Si van viendo en este punto M, en lo que es y N lo que debería ser, pueden observar que en todas las entidades no hay corrupción. ¿Van viendo? Entonces, en el gráfico 1 no hay o casi nada de diferencia. Van viendo, están juntitos los dos, el azulito y el verde están juntos. Entonces, eso quiere decir que sucede que la realidad coincide, o sea, coincide la realidad con lo que tiene que ocurrir, según la norma, con nosotros, con lo que nosotros queríamos hacer. O sea, no hay mucho problema.
¿verdad? No hay mucha diferencia en lo que es y lo que debe ser, no hay mucho problema. En el 2, si van viendo en el gráfico, lo que es M y lo que debe ser N ya están separados, ¿no es verdad? Entonces ya existe una leve diferencia, ya existe un poco de problema, ¿no es verdad? En el punto 3 van viendo lo que es M y lo que debe ser, la diferencia ya están separados totalmente. Esta diferencia ya es notable y entonces se convierte en un verdadero problema. Entonces, si hay más separación de esto, mucho mejor, mucho más grande el problema, perdón, ¿no? Mucho más grande el problema, mucho más grande la investigación. Entonces, eso es un poco para poder esquematizarlo, lo que es el problema, si se quiere, ¿no? Bueno, dentro de eso, jóvenes, ya entramos ya a la parte final, ya teniendo estos conocimientos de lo que es el problema. eh, Decimos que es una cosa diferente un poco la contextualización del problema, donde tenemos que identificar los elementos del problema, las causas, los efectos, la descripción de los elementos y la formulación del problema, que es una pregunta. Entonces, dentro de esta parte del problema en el proyecto, hay esos tres puntos que hay que colocar, pero lo más importante es la pregunta, porque esta pregunta tiene que tener relación con el tema, con los objetivos y la justificación. ¿Es verdad? Entonces, dentro de esto digo, dentro de este planteamiento del problema, en un proyecto que ocurrió y ganó una feria departamental, decimos, lo hemos colocado, a ver, esto me parece que más adelante vamos a ir viendo, pero dentro de esto decimos, ¿cuál es la incidencia de producción y comercialización del vodka Popé en el Instituto Tecnológico Superior Centenario? Es lo que ya más especificando, por ejemplo, la pregunta decimos, ¿cuál la factibilidad económica de producción y comercialización de vodka Popé en, en, la, eh, en la comunidad de San Pedro? Gestión 2021. Están viendo un poco, ya lo hemos ido detallando más el planteamiento del problema. Más adelante lo vamos a ir viendo, esto un poco se ha adelantado esta plantillita, pero dentro de lo que es lo que vamos a investigar, jóvenes, van viendo el dibujito, estamos mirando arriba, rascándonos la cabeza, qué elegir, qué proyecto hacer. Tenemos el tema, pero ese tema lo voy a enfocar como un proyecto de grado, lo voy a edificar un proyecto de grado porque el reglamento dice puede ser proyecto de grado, puede ser proyecto sociocomunitario, puede ser proyecto de emprendimiento productivo, puede ser trabajo dirigido externo. Y si estos proyectos han clasificado entre el primero y tercer lugar en una feria departamental o nacional, te gradúas por excelencia académica. Entonces, cada uno de estos tiene su característica. El día de hoy, para no hacer largo el video, vamos a ver lo que es proyecto de grado, porque ahí sí vamos viendo lo que son objetivo de tema, objetivo general específico, planteamiento del problema, o sea, todo lo que hemos ido hablando. En estos otros no sé, no tiene otra estructura el reglamento de graduación. Entonces va enfocado al tema del proyecto de grado, ¿no? Proyecto de grado, darle solución inteligente a un problema. Dentro de los problemas jóvenes hemos indicado de que vamos viendo en un problema causa. ¿Qué causa el problema? ¿Y cuál es el efecto que tiene? ¿Es verdad? Y formulamos el problema, hemos indicado. Pero yo, ¿cómo lo voy a hacer como estudiante? Yo no sé con qué causas desde escritorio haré, no puedo no puedo realizar una formulación del problema o un planteamiento del problema si no he investigado. Tengo que investigar, tengo que utilizar métodos. Entonces, dentro de eso, el problema ustedes tienen que encontrar, jóvenes, de un tema elegido a través de un método, por ejemplo, ¿no? Un método de árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa, el FODA que han visto en primer año, entrevistas o cuestionarios dentro de una institución o lo que es otros ámbitos, ¿no es verdad? Entonces, tenemos que utilizar métodos, ¿no es verdad?
Entonces nuestro planteamiento del problema tiene que tener un diagnóstico, si se quiere. Y ese diagnóstico es como cuando vamos al médico. El médico no es que te va a ver y te va a decir, te estás mal, porque se nota en tu cara. No, sino el médico lo que te dice es que te duele, que has comido, o sea, te está haciendo un diagnóstico y te va a hacer un tratamiento, o sea, te va a dar una solución a tu problema. En el tema económico, nosotros también hacemos lo mismo, pero para eso utilizo métodos, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿cuál es el problema de la institución? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos, de verdad, de ese problema? Entonces voy a formular el problema. Entonces estoy utilizando lo que es el árbol de problemas. O si no, en otro caso diré cuáles son sus fortalezas, oportunidades, amenazas. Y dentro de sus debilidades y amenazas voy a encontrar pues sus problemas, ¿verdad? O si no, acudiría al tema de entrevistas o cuestionarios y veré algunos problemas tentativos o hipótesis que haya tenido para poder dar una solución. Dentro de esto, ustedes ya conocen lo que es el diagnóstico FODA, donde tenemos fortalezas, oportunidades y debilidades, amenazas. Internos, dentro de la institución, podemos ver fortalezas y debilidades, ¿no es verdad? Tenemos externos, oportunidades y amenazas. Y en algún caso cruzamos, ¿no? Lo que son las debilidades y amenazas y para poder, eh, para poder minimizarlas, las fortalezas y oportunidades para poder amplificarlas de acuerdo a la aplicación de método que hayan llevado en primero, o la capacidad de diagnóstico que quieran llegar. Entonces, dentro de esto, decimos las fortalezas y oportunidades son positivas, hay que amplificarlas, las debilidades amenazadas son negativas, hay que minimizarlas, ¿no es verdad? Y ahí podemos tener ya un proyecto. Dentro de esto decimos como ejemplo, aquí está medio forcado en mis láminas. Dentro de esto indicamos las fortalezas, por ejemplo, calidad del producto, personal capacitado en licores, conocimiento de la elaboración de licores, atención del cliente, costo bajo de materia prima. Esto van viendo, lo vamos ordenando en función a la importancia. Esto lo he sacado de un proyecto que han presentado. Oportunidades externas, amplio número de abastecedores de materia prima, contar con el disponible, tamaño del mercado, clientes, cultura de la gente, poder adquisitivo de la gente. Dentro de las debilidades, imagen débil del mercado. La competencia tiene imagen posicionada en el mercado, precio alto, infraestructura pequeña, poca publicidad. Dentro de las amenazas, la pandemia, la competencia, su marca posicionada, el impuesto ICE, precio más bajo de competencia, contrabando, enfermedades a la materia prima, producto sustituto. O sea, ya vamos, en realidad ya, esta es la aplicación de las debilidades del FODA. Y seguramente en un resumen yo voy a tener que consolidar todo, hacer los cruces que les indicaba, pero al final tiene que salir en un resumen de 5 líneas, todo lo que son mis amenazas, mi planteamiento del problema, mi formulación del problema, ¿verdad? Es un método. Otro método, decimos lo que es el árbol de problemas que hablamos hace un momento. Por ejemplo, escuchen, por favor, atiendan, ya estamos terminando. Decimos, no se logra incrementar las ventas, los productos de gaseosas MM en el mercado de Ciudad de Producción. Ese es el problema, lo del medio. Este es el problema. No se logra incrementar las ventas. Y decimos, ¿qué causa esto? A ver, ¿qué causa este problema? Entonces, en mi investigación, por ejemplo, no se ha podido identificar un perfil de consumidor y sus características. No sabemos quién nos va a consumir, qué características tiene, ¿no? O tal vez decimos, no cuenta con un personal calificado que pueda llevar el objetivo de la empresa, de vender, o sea, personal inexperto. Son las causas, ¿no? ¿Y qué efectos está trayendo esto? Que existe un desconocimiento del desarrollo de estrategias de comercialización apropiadas en este público. En el proceso de comercialización, el efectivo de los productos de gaseosas MM está en riesgo de crecimiento de la empresa. Entonces van viendo, esta causa está relacionada con este efecto. Esta causa tiene que estar relacionada con este efecto. ¿Verdad?
Y en función de estos cuatro, sacamos mi formulación del problema, la pregunta, ¿no? La pregunta o la formulación del problema. Decimos, mi problema dice, no se logra incrementar los productos gaseosos MM, pero con todo esto, aquí decimos, cómo se podría incrementar las ventas de productos de gaseosa MM en el mercado de la ciudad de Villazón? ¿No? Ahí están las preguntas, ¿no es verdad? Y si van viendo, los azulitos son lo mismo. No se logra, ¿no? Problema. Ahora la pregunta sería, ¿cómo se podría incrementar? Después todo lo demás es lo mismo, ¿no es verdad? Entonces tengo que investigar las causas, los efectos, ¿no es verdad? Pero esta es mi pregunta. Entonces ya he utilizado el método de árbol de problemas. Dentro de esto, entonces, yo para poder hacer en mi texto, en el planteamiento del problema colocaré mis causas, los efectos, y al final, en la formulación del problema, colocaré mi preguntita simplemente. Con eso ya he hecho gran avance. Tengo mi tema, mi árbol de problemas, ¿no es verdad? Entonces, esos son, jóvenes, el tema del planteamiento de problemas, y entramos a lo que es los objetivos. Dentro de los objetivos, tenemos para establecer mm, el objetivo nos indica qué voy a realizar, el para qué voy a realizar. Normalmente una característica es verbo infinitivo, qué cosas investiga, cómo, para qué y el tiempo. ¿Están viendo? ¿Qué cosas investiga, cómo, para qué y tiempo? Entonces así está, tiene que estar descrito el objetivo general, que tiene que ir relacionado con la pregunta que hemos hecho. ¿Han visto en esta parte? Esta parte de la formulación del problema tiene que ser similar al objetivo general, ¿verdad? El qué voy a hacer o el para qué voy a hacer, perdón. Y el cómo lo voy a hacer, ya lo más, los objetivos específicos, o sea, para cumplir esto, que se investigue cómo, para qué y tiempo. Voy a establecer objetivos específicos. Por lo general decimos un objetivo general, tres objetivos específicos a cinco objetivos específicos, para que no sea muy largo tu tema de investigación, ¿verdad? Entonces, dentro de esto hay varios ejemplos eh, dentro de los objetivos, y dentro de esto decimos mm, un objetivo general del mismo proyecto que ganó en la feria, decimos demostrar la factibilidad económica de producción y comercialización de vodka popé en la comunidad de San Pedro durante la gestión 2021. Voy atrás. Verbo infinitivo. En infinitivo. Ar, ir. Y decimos demostrar. ¿Qué verbo tiene? Ar. Entonces cumple, ¿no? Es un infinitivo. Ar, ir. ¿No es verdad? Entonces, es de cumplir. Después dice, ¿qué cosa voy a investigar? La factibilidad económica. El tiempo, ¿no? ¿De qué? El objeto Vodka Popé en la comunidad de San Marcos durante la gestión 2021, el tiempo. También es el objetivo general, solamente uno. Y los objetivos específicos pueden ser 3 a 5 como su recomendación. Pero ¿qué colocamos? ¿Cómo lo voy a hacer? Para hacer esto yo voy a determinar el diagnóstico primeramente de mercado de dicha población. Voy a determinar los ingresos, financiamiento y gastos y costos económicos, ¿verdad? De la producción y comercialización. Ahora dentro de esto tal vez lo puedo especificar, ¿no? Más, y está estudio de ingresos y gastos para la producción y también para la comercialización, que es diferente, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, es lo que hay muchos ejemplos, ¿no? Pero yendo para no, para ir solamente en un ejemplo, lo que no debemos hacer en los objetivos, no tenemos que hacer en los objetivos. Decimos, mm,
Por ejemplo, entrevistar, también tiene infinitivo adherir, pero entrevistar es algo chiquitito, ¿es verdad? A los proveedores y compradores para conocer la demanda. Y ahí un poco voy a la investigación aplicada, por ejemplo, digo, el tema de método, técnica, herramienta, es chiquitito, ¿no es verdad? La herramienta metodológica. Entrevistar es algo pequeñito, ¿ya? Otro dice, hacer encuestas a la gente para saber su opinión sobre el producto. Pero esos no pueden ser objetivos generales, sino a estos de aquí arriba se los llama como objetivos operativos. O sea, estos son, en tema de método, son herramientas del método de investigación. El objetivo general es ¿qué voy a hacer? Otra forma de relacionar es decir, he encontrado mi planteamiento de problema, mi pregunta. Y el objetivo es darle solución a esa pregunta y que tiene que ser algo grandecito, ¿no es verdad? No, no cosas chiquitas. Este va a ser el medio, no el objetivo. Bueno, el siguiente paso es ver también dentro del objetivo los alcances, delimitaciones, y dentro de esto tenemos que delimitar temáticamente los temas que vamos a ir viendo, delimitar la parte espacial o geográfica y delimitación temporal. Hay varias delimitaciones, pero mínimamente estas tres recomendamos. Y en el ejemplo, por ejemplo, del proyecto que ha ganado, era demostrar la incidencia, perdón, es aquí, a ver, aquí estamos, entrevistar, aquí estamos, ¿no? Demostrar, ¿no es? La factibilidad económica, ¿no? Demostrar la factibilidad económica, ¿están viendo? De producción y comercialización. Van viendo está con amarillo. Temática es producción y comercialización. ¿Viendo? El vodka popé es el objeto. Delimitación espacial, decimos, o geográfica en la comunidad de San Marcos. ¿Van viendo? Con verdecito San Marcos. Es geográficamente donde vamos a la investigación. Y la delimitación temporal que está durante la gestión 2021. ¿Verdad? Con esta cerramos. Vamos viendo. Aquí con esto terminamos, me parece. Tiene que haber relación, jóvenes, entre el título, pregunta y objetivo. El título hemos indicado que es la factibilidad económica de producción y comercialización de vodka pop en la comunidad San Marcos durante la gestión 2021. La temática que hemos ya ido perfeccionando, así que el tema, ¿no es verdad? Ahora, ¿dónde hemos sacado y perfeccionado un poquito más? Haciendo el planteamiento del problema y la formulación del problema. Y la formulación del problema hemos indicado que es, con este signo de interrogación, hemos dicho, ¿cuál la factibilidad económica de producción y comercialización de vodka pop? Van viendo, ¿cuál la factibilidad económica? Es la pregunta. Solamente aquí aumenta cuál, la pregunta nada más. Y si van viendo la factibilidad económica de producción y comercio, es lo mismo que el título. La factibilidad. Solamente aumentamos la pregunta, ¿cuál? En el objetivo, van viendo también es relacionado. A ver, voy a sacar un puntero para que se note un poquito más. Marcador. En el objetivo decimos demostrar. ¿Van viendo? Demostrar. Estoy pintando con amarillito. Esto es lo que cambia. Demostrar la factibilidad económica de la producción y comercialización de vodka popé en la comunidad de San Marcos durante la gestión 2021. O sea, los tres son lo mismo, solamente el objetivo cambia. En el objetivo adherir y dice demostrar. En la pregunta dice cuál. Eso lo voy a colocar con amarillito. Y después todo lo demás es lo mismo. En el título es lo mismo. ¿Van viendo? Desde aquí. Ya no coloco ni la pregunta ni el infinitivo adherir, sino la factibilidad económica de producción y comercialización. Y después lo demás son lo mismo. A ver, voy a tratar de cambiar en color verdecito. Por ejemplo, aquí, la factibilidad económica, ¿están viendo? Aquí,
de comercialización de vodka Popel, estoy pintando de verde. Es lo mismo que esto, ¿no? ¿O no? La factura económica, todo lo mismo. Un verdecito lo estoy pintando. Es lo mismo. Aquí abajo en el objetivo lo mismo es. No cambia nada. Entonces, a eso le llamamos la relación del título, pregunta y objetivo, jóvenes. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos permite eh, eh, ya un trabajo ya más trabajado, si se quiere, más elaborado. Ahora, dentro de lo que es el título, la pregunta, el objetivo, o el planteamiento del problema, pregunta es el planteamiento del problema, ¿no? Hemos llevado. Me ha ayudado mucho esta parte de aquí, cómo yo formulo el objetivo. Tenemos que tener, por ejemplo, verbo y objeto. ¿Qué va a hacer el estudiante? El verbo decimos en el objetivo demostrar. El objeto es el, el vodka popeno, ¿es verdad? La condición espacial o geográfica, decimos, condición espacial o geográfica, decimos, ¿dónde se va a hacer? En la comunidad de San Marcos, hemos dicho, ¿no? O sea, y la condición, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace? O tiene que tener alguna especialidad. O sea, si en el nombre colocamos, por ejemplo, producción de vodka de papa, o sea, no solamente estamos diciendo, vamos a producir vodka de vodka, ¿verdad? Siempre estamos diciendo de papa, pope en inglés, pero es lo que la región produce, entonces estamos dando el cómo se hace, ¿no? Le estamos dando la condición que sea de papa, ¿no? No de membrillo, de otros, porque hay de otros, de papa solamente mi producción. Y la parte temporal nos dice en qué gestión lo vamos a hacer, ¿no? Porque una gestión puede ser unos costos, gestión 2019, unos costos en pandemia y otros costos en época de inflación. Solamente imagínense en el tema de hacer proyectos en la Argentina. De una semana a otra semana cambian los costos, nosotros son diferentes los proyectos, ¿no? Entonces tiene que estar el tema temporal también, ¿no? Bueno, jóvenes, con eso ojalá les haya servido. Y también están los verbos que pueden utilizar en lo que es la parte de los objetivos generales específicos en el texto. Y con esto ojalá les haya servido. Muy buenas tardes, jóvenes. Hemos tratado de ser lo más sintético posible.